¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a otro video. Esta vez les quiero dar algunos consejos sobre el evento de esencias. Recuerden que la guía completa se encuentra en la descripción del video. Seguro, pues como ya sabían, este es un evento periódico que llegará bastante seguido al juego, entonces espero pues esta guía sea de ayuda para los futuros eventos. En el primer mapa vamos a tener 7 oleadas en total y cada oleada la niebla nos va a sacar un poco más de vida. Para limpiar este mapa es recomendable comprar el buff de resistencia al fuego en campamento de resistencia. De esta forma van a ir un poco mejor. Recuerden ir en grupo para que cada uno limpie una parte y así pues terminar más rápido todas las oleadas. Estas oleadas solo sirven para conseguir el rocío que necesitamos para entrar pues a los mapas de colores. Y algo bueno es que solamente una persona del grupo tiene que activar la puerta. Con una ronda completa en nivel 2, la mayoría del grupo sacamos 80 de rocío y con una vuelta en nivel 6 sacamos alrededor de 200 de rocío. Así que solamente tenemos que limpiar una vez todo el mapa. Y las siguientes veces pues ya no tenemos que limpiar, podemos entrar e ir directamente a los mapas de colores, pero les recomiendo limpiar el mapa para conseguir pues algo de rocío y una vez inicia la niebla pues ya se van al mapa de color que prefieran. De esta forma no tienen que usar pues tantas pociones de vida y van a tener pues una buena cantidad de rocío para seguir entrando a los mapas de color. En estos mapas de color vamos a conseguir el progreso y las esferas elementales. En nivel 2 nos van a dar 6 esferas y aproximadamente 50 de progreso. En nivel 6 nos van a dar 14 esferas y aproximadamente 200 de progreso, entonces tienen dos opciones. Si quieren maximizar las esferas conseguidas, pueden ir en nivel 2, pero van a necesitar 800 fragmentos para terminar y van a conseguir un total de 480 esferas elementales. Si quieren progreso, pueden ir en nivel 6, van a gastar 600 fragmentos, pero solo van a conseguir 280 esferas elementales. Entonces mi consejo es que si tienen los fragmentos para terminar el evento y quieren terminarlo, vayan en nivel 6, pero si solo quieren hacer pues unas rondas y no planean terminar el evento, es mejor ir en cruel para tener pues una mayor cantidad de esferas elementales. Recuerden que el evento viene muy seguido, entonces midan bien sus fragmentos para saber pues cómo hacer el evento. Ahora hablando de las esencias, ¿cuál deberían construir? Yo les diría que ninguna por ahora. Para mí solo sirve usarla contra jefes de eventos, ya que en paralelo pues tenemos mucho tiempo para matarlos. Entonces antes de cada evento van a crear la esencia que mejor funcione contra el jefe de ese evento. Por ejemplo, ahora viene Dragan, pero Dragan es un jefe físico, por lo que no tiene debilidad contra ningún elemento. Así que cualquier esencia que usemos funcionará igual, ya es su decisión si prefieren usar las esencias elementales contra Dragan o contra un jefe que sí tenga debilidad a un elemento en concreto. Por mi parte voy a usar las esencias elementales de veneno o de hielo contra Dragan, ya que son esencias que no creo pues necesitar muy seguido, entonces pues no pierdo nada. Este es el círculo de debilidad elemental para que lo tengan en cuenta. Si un jefe tiene un símbolo de estos debajo de su nombre, es que tiene más resistencia a ese elemento y más debilidad al elemento que está hacia atrás. Por ejemplo, Heraldo es de fuego y su pues elemento débil es el rayo. Creo que eso sería todo por ahora. Como siempre, espero sea de ayuda para todos y ya saben, denle me gusta, suscríbanse y hasta el próximo video.